Hola a todos amantes del campo, bienvenidos a Relatos del Rancho. Antes de que te sumerjas en la próxima historia que te conectará con la esencia de la vida rural, te invitamos a dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras auténticas aventuras. Estamos seguros de que cada relato te llegará al corazón. El ocaso, un espectáculo de colores efímeros, tejía su última pincelada sobre el horizonte del campo, tiñendo el cielo con matices de fuego y añil, mientras los últimos ecos de la subasta se desvanecían en el aire espeso y cargado de polvo. El subastador, con la frente perlada de sudor y una voz que ya denotaba el cansancio de una jornada agotadora, anunció con un matiz de desinterés: «Último lote, señores, toro adulto sin registro, debilitado». Un silencio denso y casi opresivo se adueñó de la arena de remates. Los pocos asistentes que aún permanecían apenas se movían, sus siluetas recortadas y alargadas por la luz menguante que proyectaba sombras fantasmales sobre el terreno. El animal, arrinconado en el fondo del corral, era la encarnación misma de la desolación. Su pelaje, ralo y sucio, revelaba la piel huesuda, surcada por costillas prominentes que marcaban su sufrimiento y salpicada de heridas abiertas que hablaban de un abandono prolongado y cruel. Sus ojos, antes espejos de vida y vigor, ahora solo reflejaban una rendición profunda, una tristeza que trascendía el miedo y la angustia, una aceptación tácita de su final inminente, como si el alma misma del toro se hubiera despedido ya de este mundo. La escena, bañada por la luz crepuscular, adquiría una cualidad casi pictórica, una instantánea dolorosa de la fragilidad inherente a la existencia, un recordatorio sombrío de la indiferencia que a veces se cierne sobre la vida. El subastador, con un último y casi desesperado intento de avivar el interés en el lote final, insistió, su voz sonando hueca en el vacío de la arena: «La puja es 100. ¿Alguien?». La única respuesta que obtuvo fue un silencio aún más profundo, roto apenas por algunas risas ahogadas que se extendieron desde el fondo de la arena, resonando con un tono de burla y desprecio. Uno de los criadores más jóvenes, con una expresión de mofa en el rostro, comentó con desdén lo que todos los presentes pensaban en voz baja: «Eso ni para carne sirve. Es un descarte total». Juan, quien se encontraba allí por pura casualidad, acompañando a un amigo sin ninguna intención previa de participar en la subasta, sintió una punzada inesperada en el pecho al observar al toro. Era una opresión intensa, un reconocimiento doloroso de un sufrimiento antiguo y arraigado, de esos que persisten en la memoria del alma, aunque su origen exacto se haya desdibujado con el implacable paso del tiempo. La atmósfera se cargó de una tensión casi palpable, mientras Juan, ajeno a las miradas curiosas y los comentarios despectivos a su alrededor, se sumía en una contemplación silenciosa del animal. Una contemplación que parecía trascender el mero acto de observar. El tiempo pareció detenerse, comprimiéndose en unos segundos que se sintieron eternos mientras Juan fijaba su mirada en el toro. Había algo en esa escena de vulnerabilidad extrema, de fragilidad expuesta, que lo conmovía de una manera incomprensible, un eco lejano de un recuerdo incompleto, una sensación abrumadora de desesperanza que lo envolvió como una niebla densa y fría, arrastrándolo a un lugar de profundo pesar. El subastador, resignado ante la falta de interés, respiró hondo, listo para dar por concluido el remate, sentenciando el destino del pobre animal. «Se va directo al descarte. Nadie». Su voz se cortó abruptamente en el aire, suspendida, cuando Juan, con una determinación que sorprendió a todos los presentes y rompió el silencio como un rayo, interrumpió el proceso. «80», dijo, su voz resonando con una firmeza inesperada en la quietud sepulcral del lugar.
Todas las cabezas se giraron en su dirección. Asombro pintado en los rostros de los asistentes. El subastador, visiblemente desconcertado por la oferta, dudó por un instante, su mirada clavada en Juan, antes de confirmar. 80. Está bien. Vendido. Una risa apagada, cargada de desdén y condescendencia, se escuchó desde el fondo de la arena, acompañada de un susurro irónico. Compró un problema. Un tonto más. Juan no respondió. Simplemente se encogió de hombros, inmerso en sus propios pensamientos y motivaciones, ajeno a los juicios superficiales de los demás, su decisión ya tomada y firme. Juan se dirigió con paso resuelto a buscar los documentos, sintiendo el peso de la responsabilidad recién adquirida, mientras el toro, con cada movimiento doloroso, revelaba la fragilidad extrema de su estado. En el arduo trayecto hacia el camión de transporte y luego ya dentro del vehículo, el animal cayó 2 veces, sus miembros cediendo bajo el peso de su propia debilidad, su cuerpo tembloroso, luchando contra la gravedad. Uno de los muchachos que ayudaba en la carga, con un pesimismo resignado y una voz que no ocultaba su falta de esperanza, comentó a Juan: «Patrón, ese no pasa de la semana. Ya está desahuciado». Juan, sin embargo, no se inmutó, su semblante imperturbable. Observó al animal acostado en un rincón del camión, su respiración dificultosa, cada aliento una lucha, pero sus ojos seguían abiertos, con una chispa tenue de vida que se negaba obstinadamente a extinguirse. «Mientras tenga los ojos vivos, esperanza», pronunció Juan con una convicción que contrastaba brutalmente con la desolación del momento. Su voz, aunque suave, transmitiendo una determinación inquebrantable, un eco de la fe que aún ardía inextinguible en su interior. La escena, enmarcada por el interior sombrío del camión, se convirtió en un microcosmos de lucha y esperanza, donde la vida se aferraba con tenacidad a pesar de la adversidad abrumadora. Al llegar a la finca, el corral, vacío y silencioso, aguardaba la llegada de su nuevo y peculiar residente, como si el espacio mismo contuviera el aliento. Juan, con una delicadeza inusual para un hombre de campo, se empeñó en bajar al animal por sí mismo, guiándolo con una calma y paciencia que parecían infundirle una fuerza insospechada al toro. El animal, aunque tambaleó y casi cayó de nuevo, logró milagrosamente mantenerse en pie. Una pequeña pero significativa victoria en su titánica lucha contra la enfermedad y la debilidad. Aún no tenía nombre, aún no tenía nada. Era un completo desconocido, pero estaba vivo, reflexionó Juan en voz baja, una profunda satisfacción anidando cálidamente en su pecho. Permaneció a su lado unos minutos, observándolo con una mezcla de ternura y preocupación. Luego se agachó y con un trapo limpio limpió suavemente la espuma que se acumulaba en la boca del animal, un gesto de cuidado casi paternal. En voz baja, casi un susurro que el viento apenas se llevó, le dijo: «No mereces terminar así, de verdad que no. La vida ha sido injusta contigo». En ese momento Juan no conocía la profunda historia que el toro guardaba en su interior, ni la magnitud del secreto que cargaba su ser, pero sentía, con una intuición inquebrantable, que detrás de su miserable estado se ocultaba un relato, un linaje que el tiempo aún no había revelado por completo, una verdad esperando ser descubierta. La conexión entre hombre y animal se establecía en ese instante, una promesa tácita de cuidado, de redención y de un nuevo comienzo. Juan, con síntesis, la urgencia que la crítica situación demandaba, tomó la decisión de aislar al toro en un pequeño potrero, alejado estratégicamente de los demás animales de la finca. Esta medida no solo buscaba evitar cualquier posible propagación de enfermedades que pudiera poner en riesgo al resto del ganado, sino también brindarle a Jatobá un espacio de recuperación tranquilo y sin interrupciones.
un santuario para su convalecencia. Con sus propias manos, llenó un tambor de agua impoluto con agua fresca, cristalina, y luego preparó cuidadosamente una porción especial de alimento, mezclando salvado nutritivo con pasto tierno y recién cortado, buscando con esmero los nutrientes esenciales y las fibras que el animal tan desesperadamente necesitaba para comenzar su proceso de sanación. El toro, sin embargo, apenas se movía. Su cuerpo postrado de lado en la tierra, sus ojos entreabiertos revelando la fatiga extrema, la respiración lenta y laboriosa, cada aliento un esfuerzo monumental, un testimonio silencioso y desgarrador de su extrema debilidad y sufrimiento. La escena era desoladora, una batalla silenciosa por la supervivencia que se libraba en la quietud de la tarde, donde el tiempo parecía haberse detenido. La luz del sol, que comenzaba a teñir el cielo de tonos cálidos y dorados, parecía contrastar brutalmente con la gravedad de la situación, creando una atmósfera melancólica, pero a la vez cargada de una tenue y frágil esperanza. Con la tarde ya avanzada y las primeras sombras alargándose sobre el campo, Juan llamó a Raúl, un viejo y respetado conocido cuya reputación en el tratamiento de animales enfermos era bien merecida, un verdadero curandero de ganado. Raúl llegó al final de la tarde, su figura enjuta destacándose contra el cielo anaranjado, su sombrero calado en la cabeza y la caja de utensilios veterinarios en la mano, un aura de experiencia y calma a su alrededor, como si el simple hecho de su presencia infundiera confianza. Se acercó al toro con paso lento y decidido, y lo examinó con una meticulosidad profesional, un ojo experto que no dejaba escapar ningún detalle. Revisó las heridas con cuidado, levantó el párpado para observar sus ojos apagados y sin brillo, y escuchó atentamente su respiración dificultosa y errática, cada sonido un indicio del estado crítico del animal. Su diagnóstico, pronunciado con la seriedad que la situación ameritaba, solo confirmó los peores temores de Juan. Está muy débil, sarna avanzada, garrapatas por doquier, infección generalizada. Ese solo está de pie porque tiene terquedad en las venas, una voluntad férrea. No le doy más que unos días de vida, Juan. Prepárate para lo peor. La voz de Raúl, aunque cargada de un pesimismo resignado, no sorprendió a Juan, quien permaneció inmóvil, sus ojos fijos en el animal, una determinación silenciosa y una tristeza profunda grabadas en su rostro. Raúl, después de limpiar sus manos con un trapo, un gesto que denotaba el fin de su examen físico, se giró hacia Juan, una pregunta subyacente y emotiva en su mirada. «¿Compraste este toro por él, verdad?», inquirió, su voz suave pero directa, cargada de una comprensión tácita. Juan tardó un momento en responder, el peso de la pregunta flotando en el aire denso de la tarde, reviviendo recuerdos dolorosos. Finalmente, asintió despacio, un nudo formándose dolorosamente en su garganta, una lucha interna por contener las emociones. «Sí», me recordó a él. «A mi callo», confesó, sus palabras apenas un susurro que el viento llevó consigo. Raúl negó con la cabeza en silencio, un suspiro pesado escapando de sus labios, sin añadir nada más. La comprensión mutua establecida en ese instante, un lazo invisible forjado por el dolor compartido y la empatía. Entregó la receta de los medicamentos a Juan, una lista de esperanzas escrita en papel, y luego se despidió con un leve gesto, dejando a Juan a solas con el toro y el abrumador peso de sus recuerdos, la soledad del potrero envolviéndolos, la atmósfera cargada de una emotividad contenida. Presagiaba la batalla que estaba por venir, una lucha no solo por la vida del animal, sino también por la sanación de un alma profundamente herida. Juan, con una determinación férrea que desafiaba el pronóstico desalentador de Raúl, se dispuso a seguir las indicaciones del veterinario
al pie de la letra, con una meticulosidad casi obsesiva. Consiguió los medicamentos recetados en el pueblo más cercano, cada frasco y cada pastilla una pequeña chispa de esperanza, y los aplicó con sus propias manos, cada gesto cargado de una meticulosidad casi ritual, como si cada toque fuera un conjuro contra la enfermedad. Lavó el lomo del toro con jabón de ceniza, una mezcla casera pero efectiva, y un cepillo grueso, la espuma blanca cubriendo las heridas, limpiándolas y desinfectándolas, y luego aplicó pomada con suavidad, buscando aliviar el sufrimiento del animal, mitigar el ardor de las lesiones. Repitió este proceso de cuidado y atención durante 3 días seguidos, sin falta, su compromiso inquebrantable, su fe inquebrantable en la recuperación de Jatobá. Cada mañana que amanecía, la esperanza se mezclaba con la incertidumbre, un tira y afloja emocional. Pero Juan persistía, impulsado por una fe que se negaba rotundamente a extinguirse, que ardía con una llama constante. La rutina de cuidado se convirtió en un acto de devoción, un silencioso diálogo entre el hombre y el animal, donde cada toque, cada gesto de atención era una promesa tácita de sanación y redención, un vínculo que se fortalecía con cada día que pasaba. La atmósfera del potrero se impregnó de una quietud esperanzadora, un santuario improvisado donde la vida luchaba con ferocidad por resurgir de las cenizas de la enfermedad. En el 4.º día de su incansable esfuerzo, una luz de esperanza, brillante y clara, irrumpió en la rutina de Juan, disipando la densa niebla de la incertidumbre. Al llegar al potrero, el corazón le dio un vuelco repentino y lleno de alegría al encontrar al animal de pie, aunque todavía un poco tembloroso, sus patas apenas firmes, pero inconfundiblemente de pie. Estaba comiendo despacio el pasto que Juan mismo había esparcido, cada bocado una señal inequívoca de vida, un eco de recuperación que resonaba en el alma de Juan. La escena era tan poderosa que el agricultor se detuvo en la entrada, cruzó los brazos sobre el pecho y lo observó, una mezcla de asombro y alivio inundando su ser, las lágrimas amenazando con brotar de sus ojos. El toro, como si lo reconociera, levantó los ojos por un segundo, su mirada profunda y serena encontrándose con la de Juan, y ambos se quedaron mirándose en silencio, una conexión muda que trascendía las palabras y las barreras de la especie. Esa noche, Juan llevó más alimento, esta vez con un poco de suplemento vitamínico y mineral, un extra para fortalecer su recuperación y acelerar su proceso de sanación. Acarició suavemente la frente del animal que no retrocedió, aceptando el contacto por primera vez, un gesto de confianza inquebrantable. «Jatobá», dijo Juan casi en un susurro, su voz cargada de un significado profundo. «Madera fuerte, ese es tu nombre, nombre de resistencia y fortaleza». El nombre, elegido con una intención clara y un simbolismo poderoso, encapsulaba la resiliencia del toro y la promesa de un nuevo y esperanzador comienzo, un símbolo de la fuerza que emerge de la adversidad. La recuperación de Jatobá no fue un proceso rápido ni lineal. Estuvo marcada por una serie de altibajos, momentos de esperanza que se alternaban con retrocesos desalentadores, como si la vida misma pusiera a prueba la fe de Juan. Algunas mañanas, al llegar al potrero con el sol aún bajo en el horizonte, el corazón de Juan se encogía al encontrar al toro con un aspecto que sugería un empeoramiento, su cuerpo debilitado y su espíritu abatido por la persistencia de la enfermedad. Sin embargo, la fe de Juan era inquebrantable, una llama que ardía constante en su interior, negándose a extinguirse. Los días, sin falta, ponía una silla cerca del corral y se sentaba en silencio, solo observando a Jatobá, su presencia una constante fuente de apoyo, una promesa tácita de que no lo abandonaría,
Cuidar del toro se convirtió en una parte integral de su rutina diaria, tan esencial como el amanecer, como si el día no pudiera comenzar o tener sentido sin esa visita matutina al potrero, sin ese acto de cuidado y conexión. La quietud del potrero, el aire fresco de la mañana que acariciaba su rostro y la presencia silenciosa de Juan creaban una atmósfera de perseverancia, donde la paciencia se convertía en la clave fundamental para la tan ansiada sanación, un testimonio de la fuerza que emana de la dedicación incondicional. Los peones de la finca, inicialmente escépticos y a menudo dados a los comentarios cínicos, comenzaron a observar con una mezcla de asombro y admiración la dedicación inquebrantable de Juan a ese toro que consideraban irrecuperable y moribundo. Algunos, con una mezcla de lástima condescendiente y una burla apenas disimulada, seguían diciendo que era una pérdida de tiempo y esfuerzo, una inversión inútil de recursos y energía en un animal sin futuro. Otros, sin embargo, aunque no lo expresaban abiertamente por temor al ridículo o por simple timidez, veían algo profundamente hermoso y conmovedor en la persistencia de Juan, una cualidad admirable en un mundo que a menudo descartaba sin piedad lo que parecía inservible o defectuoso. En el fondo, más allá de sus comentarios y opiniones, todos querían ver el final de esa historia, una narrativa que se desarrollaba lentamente ante sus ojos, con la esperanza secreta de un desenlace que desafiara todas las expectativas y pronósticos. La atmósfera en la finca, antes impregnada de una indiferencia pragmática, se cargó de una curiosidad latente, una anticipación silenciosa por el destino de Jatobá, el toro que se había convertido en el centro de todas las miradas y conversaciones. Con el inexorable paso del tiempo, la transformación de Jatobá comenzó a ser innegable, un testimonio viviente y palpable de la perseverancia, la dedicación y el cuidado constante de Juan. Su pelaje, antes ralo, opaco y sin vida, comenzó a cambiar de manera asombrosa. Donde antes había huecos y desnudeces que revelaban su piel enferma, ahora brillaba con un lustre sano y vigoroso, recuperando su color original. El cuerpo, antes esquelético, seco y consumido por la enfermedad, tomaba forma. Sus músculos se definían, revelando una estructura fuerte e imponente que la desnutrición extrema casi había borrado por completo. Ya se movía con una firmeza que sorprendía a todos, caminando de un lado a otro del potrero con una energía renovada, incluso empujando la cerca como si deseara más espacio, más libertad, anhelando los vastos campos. Juan, al observar estos signos inconfundibles de recuperación, no dudó en abrir la portera y dejarlo pastar por más tiempo en potreros más grandes, siempre bajo su atenta y vigilante mirada. Ya no era solo un animal enfermo y abandonado, sino un sobreviviente formidable, un ser que llevaba algo en los ojos que ninguno de los otros toros de la finca poseía, una sabiduría silenciosa, un secreto profundo que solo él parecía conocer y guardar celosamente en su mirada. La presencia de Jatobá en la finca se transformó por completo, adquiriendo una nueva dimensión de majestuosidad. Ya no era el animal derrotado que había llegado casi sin fuerzas, con la muerte pisándole los talones, sino un ser majestuoso y poderoso que caminaba con una firmeza envidiable, una estampa de vitalidad recuperada. Su pelaje, ahora más espeso y recuperando plenamente su color original, brillaba bajo el sol, reflejando su vitalidad renovada y su excelente estado de salud. Los músculos, antes atrofiados por el abandono y la desnutrición, comenzaban a destacarse bajo la piel, revelando una estructura fuerte e imponente que la enfermedad casi había borrado por completo. Caminaba por el
Potrero con pasos aún lentos, pero seguros y decididos, deteniéndose a pastar con calma y placidez, levantando la cabeza con una dignidad que antes le era completamente ajena, una nobleza recuperada. Sus ojos, antes apagados, sin vida y llenos de tristeza, ahora parecían atentos, presentes, vivos, una chispa de inteligencia y serenidad que cautivaba a quien los observaba como si hubieran presenciado los misterios de la vida y la muerte. La transformación era tan profunda, tan radical, que apenas podía reconocerse al animal moribundo que Juan había rescatado de las garras del destino. Una mañana luminosa de cielo despejado, con el aire fresco y el canto de los pájaros como única melodía, Juan se encontraba cerca del corral de Jatobá, inmerso en la tarea de limpiar el comedero, un acto rutinario que realizaba con dedicación. Fue entonces cuando el sonido familiar de neumáticos sobre el camino de tierra interrumpió la quietud pacífica del campo. Una camioneta se acercaba despacio, levantando a su paso una estela de polvo rojizo que se elevaba hacia el cielo azul. Era Raúl, el veterinario, cuya presencia se había vuelto cada vez más frecuente en la finca de Juan. Bajó del vehículo con calma, se acomodó el sombrero en la cabeza con un gesto habitual y se apoyó en la cerca de alambre, su mirada fija en Jatobá, que paseaba de un lado a otro con una majestuosidad recién adquirida, un paso seguro y digno. Un silencio reflexivo, cargado de asombro y admiración, se apoderó del ambiente mientras Raúl observaba al toro con una incredulidad apenas disimulada, sus ojos de experto analizando cada detalle. «Pues sí que está vivo, Juan». «¿Y de qué manera?», dijo finalmente, su voz teñida de asombro genuino. Juan, sin dejar de limpiar el comedero, solo lo miró rápidamente con un gesto de cabeza, una satisfacción contenida en su mirada, una leve sonrisa curvando sus labios. La atmósfera se cargó de una anticipación silenciosa, un reconocimiento mutuo de la maravilla que se desplegaba ante sus ojos, el milagro de una vida recuperada. Raúl se acercó aún más a la cerca, sus ojos de experto examinando cada detalle del toro con una intensidad casi obsesiva. Observaba la forma en que Jatobá pisaba el suelo, con una seguridad y firmeza que contrastaban dramáticamente con su estado inicial cuando apenas podía sostenerse en pie. Analizaba el movimiento de su cabeza, el brillo en sus ojos, la regularidad de su respiración, cada rasgo, cada gesto que delataba una recuperación asombrosa, casi milagrosa. Fue entonces, en un momento de aguda observación, cuando entrecerró los ojos, su gesto denotando una concentración profunda, como si un rompecabezas comenzara a encajar en su mente. «Ven aquí, Juan, mira esto con atención», dijo a Juan, su voz urgente, cargada de un descubrimiento inminente, de algo que cambiaba por completo la perspectiva sobre el animal. Juan se acercó con curiosidad, su interés despertado por el tono inusual de Raúl. Este, sin perder un instante, apartó con delicadeza el pelaje del lomo izquierdo del toro, revelando una cicatriz que no era común, una marca que no parecía producto de una herida fortuita. Era redonda, simétrica, parcialmente cubierta por el crecimiento del nuevo pelaje, como si el tiempo hubiera intentado borrarla sin éxito, pero aún estaba allí, discreta pero inconfundible, cargando un secreto que solo un ojo experimentado, acostumbrado a las particularidades del ganado, podría leer y comprender. La atmósfera se cargó de una expectación casi palpable, un indicio inequívoco de que la historia de Jatobá era mucho más profunda y compleja de lo que cualquiera había imaginado hasta ese momento. Los ojos de Juan se fijaron en la cicatriz, la intriga creciendo en su interior como una chispa que se aviva. Raúl, con un tono de voz que revelaba la importancia de su descubrimiento y su asombro,
explicó con una claridad sorprendente. Esto no es una cicatriz común de cerca ni de pelea entre toros, Juan. Es un tatuaje, una marca de identificación de linaje. Este animal no es cualquier toro, Juan. Es un animal de genética, de los buenos, de los que se registran y valen una fortuna. Juan frunció el ceño, una mezcla de sorpresa y confusión en su rostro. Se agachó junto a Raúl y observó la marca con mayor detenimiento. La verdad comenzando a desvelarse ante sus ojos. Era cierto, la marca parecía antigua, pero aún se podían distinguir claramente algunos trazos, letras, números, algo grabado clara y deliberada, un código que revelaba su origen. La revelación de Raúl alteró por completo la percepción de Juan sobre el toro, añadiendo una capa de misterio y prestigio a su ya extraordinaria historia de supervivencia y redención. La quietud del potrero, que antes parecía solo un lugar de paz, se llenó con el peso de este nuevo conocimiento, un giro inesperado y monumental en la narrativa de Jatobá, el toro que guardaba un secreto. Sin perder un instante, como si el tiempo fuera oro, Raúl sacó su celular del bolsillo del pantalón, la luz de la pantalla iluminando su rostro concentrado y determinado. Tomó una foto de la cicatriz con el mejor ángulo posible, capturando el enigma grabado en la piel del toro, cada detalle de la marca, y comenzó a escribir con agilidad, sus dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. Luego, su mirada se posó en Juan, una pregunta implícita, casi apremiante, en sus ojos, buscando una confirmación, un detalle crucial. ¿Tienes el recibo de la compra?, inquirió, con una urgencia que no pasó desapercibida para Juan. Juan se levantó despacio, se limpió las manos en el pantalón con un gesto habitual y se dirigió al porche de su casa, sus pasos resonando en el silencio. Regresó a los pocos minutos sosteniendo una carpeta de cuero vieja, desgastada por los bordes y el uso, un objeto que parecía atesorar historias pasadas, documentos importantes. Se la entregó a Raúl con un gesto significativo, una mezcla de confianza y solemnidad. «Está todo ahí», dijo Juan, su voz tranquila y segura. «Cuando lo compré, hice el registro, aún en el estado deplorable en que estaba. Quise asegurarme de que todo estuviera en regla, por cualquier cosa». La meticulosidad y previsión de Juan, incluso en medio de la desolación inicial del toro, revelaban su naturaleza responsable y su apego a la legalidad y el orden. Raúl abrió la carpeta con cuidado, el crujido del cuero viejo rompiendo el silencio del porche, un sonido que presagiaba una revelación. Sacó el papel amarillento, lo desdobló con lentitud y revisó minuciosamente el número del lote, el sello oficial de la organización del remate y el recibo simple de compra. Sus ojos recorrieron cada línea, cada detalle, absorbiendo con avidez la información que contenía, buscando la confirmación de sus sospechas. Finalmente, levantó la mirada hacia Juan, una expresión de sorpresa y confirmación en su rostro, una mezcla de asombro y alivio. «Está a tu nombre, Juan», teñida de asombro genuino. «Todo en orden. Es tuyo, legalmente». Juan asintió en silencio, un nudo formándose dolorosamente en su garganta, un cúmulo de emociones que no sabía de dónde venían, pero que lo embargaban por completo. Una mezcla de alegría, sorpresa y una extraña sensación de destino. La legalidad de la posesión de Jatobá se confirmaba, pero el verdadero y extraordinario valor del animal aún estaba por revelarse por completo, oculto tras los velos del tiempo y el olvido. Sin pronunciar una palabra más, como si cada instante contara, Raúl le envió la imagen de la marca a un amigo suyo que trabajaba con bancos genéticos de animales, un hombre acostumbrado a tratar con linajes registrados, con razas raras y de gran valor, un experto en la materia. No dijo nada más ese día, el misterio de Jatobá aún por desvelar.
el desenlace de la historia suspendido en el aire. Se despidió con un leve gesto, una promesa tácita de regresar con las respuestas, y se fue, dejando a Juan a solas con sus pensamientos, el sobre con los documentos en sus manos y la imagen grabada de la cicatriz en su mente, una imagen que lo perseguiría hasta obtener una explicación. La atmósfera del potrero se cargó de una expectación silenciosa, un presentimiento inquebrantable de que la historia de Jatobá estaba a punto de tomar un giro aún más extraordinario, un giro que conectaría el presente de este toro abandonado con un pasado de linaje, prestigio y quizás un origen noble y olvidado. 2 días después, con el sol de la mañana aún débil en el horizonte, Raúl regresó a la finca, su camioneta levantando una nube de polvo rojizo en el camino de tierra, un indicio de su llegada. Bajó del vehículo con un sobre en la mano y una expresión cargada de significado en el rostro, una mezcla de seriedad y revelación que capturó de inmediato la atención de Juan. Caminó directamente hacia Juan, quien estaba sentado en el porche de su casa, tomando café en un vaso de vidrio grueso, inmerso en la quietud de la mañana, disfrutando de la paz del campo. Llegó la respuesta, dijo Raúl, su voz apenas un susurro, pero cargada de un peso inusual, de una importancia que se sentía en el aire. Juan se levantó despacio, el corazón latiéndole con una mezcla de anticipación y nerviosismo, una extraña premonición de lo que estaba por venir. Tomó el sobre y lo abrió con cuidado, sus dedos rozando los papeles impresos que contenían el destino de Jatobá, su historia oculta. Dentro, una serie de documentos detallaban información técnica, nombres de criaderos, códigos de identificación, números de registro, una genealogía intrincada que pintaba un cuadro de linaje y prestigio, de una nobleza que Juan nunca había imaginado para el toro que había rescatado. En medio de esos papeles técnicos, la confirmación que Raúl había anticipado con tanta expectación se revelaba con una claridad asombrosa, disipando cualquier duda. Este toro no es cualquiera, Juan. Es puro, una raza rara y de alto valor genético. Nació en uno de los criaderos más importantes y prestigiosos de la región, reconocido por su excelencia. Proviene de una línea de reproductores premiados, de esos que aparecen en los catálogos de selección de élite, campeones de exposiciones y subastas. Las palabras de Raúl resonaron en el aire, transformando por completo la percepción de Juan sobre Jatobá. De ser un animal descartado, un problema, una carga que había comprado por compasión, se convertía en un ejemplar de valor incalculable, un tesoro genético que desafiaba todas las expectativas. Juan siguió leyendo, sus ojos fijos en el papel, las manos empezaron a temblar casi imperceptiblemente, el asombro y la incredulidad luchando por apoderarse de su expresión, una mezcla de emociones que lo abrumaban. La atmósfera del porche se cargó de una emoción contenida, un momento de revelación que cambiaría para siempre la relación de Juan con el toro, llevándola a un nivel insospechado de conexión y respeto. Raúl continuó la explicación, su voz pausada pero firme, revelando la trágica historia detrás del linaje de Jatobá, el por qué un animal de tal valor había terminado en un estado tan deplorable. El criadero donde nació cerró de forma abrupta. Hubo serios problemas económicos, deudas abrumadoras, demandas legales. Muchos animales desaparecieron, nadie sabe con certeza qué pasó con todos ellos. Algunos dicen que se vendieron por nada, a precio de descarte, otros que simplemente fueron abandonados a su suerte en el campo. Este Jatobá cayó en el limbo, un ser de alto valor genético olvidado y a la deriva. Las palabras de Raúl pintaron un cuadro de caos y desorden, un linaje de prestigio reducido a la incertidumbre y el olvido, un destino cruel e injusto,
Juan, con un gesto de cuidado casi reverente, dobló los papeles y los guardó de nuevo en la carpeta de cuero, como si protegiera un tesoro recién descubierto, un secreto revelado. Raúl cruzó los brazos, apoyado en el marco del porche, observando a Jatobá pastando al fondo, en paz, ajeno a la magnitud de su propia historia, a la ironía de su destino, la ironía de su viaje, de la grandeza a la desolación y de vuelta a la redención, se cernía silenciosamente sobre el ambiente, un recordatorio de los giros inesperados de la vida. Un silencio pesado, pero necesario, se apoderó del porche, solo roto por el suave murmullo de la brisa que mecía las hojas de los árboles, como un lamento lejano. Raúl, con una voz cargada de emoción, sus palabras brotando desde lo más profundo de su ser. Cuando me dijiste que lo compraste por él, por Cayo, recé con todas mis fuerzas para que este animal mejorara. Recé de verdad, Juan, solo para que esa escena de dolor y abandono no se repitiera, para que tu corazón no se rompiera de nuevo. Sus palabras resonaron con una profunda sinceridad, un eco de un dolor compartido, de una empatía que trascendía la amistad. Juan sostuvo con fuerza el borde de la carpeta. Sus ojos se llenaron de lágrimas que amenazaban con desbordarse, pero no miró a Raúl, su mirada perdida en la lejanía, en los recuerdos que lo asaltaban. Sí, yo hice lo mismo, Raúl, todos los días, confesó Juan, su voz apenas un hilo, cargada de un dolor que el tiempo no había logrado borrar por completo. Aún lo recuerdo, su sonrisa, la última vez que la vi. La llevo grabada en mi alma. La atmósfera se cargó de una tristeza palpable, un reconocimiento mutuo del peso abrumador de la memoria y la pérdida. Raúl bajó la cabeza, su voz suave, casi un susurro, cargada de afecto y comprensión. Cayo era un buen muchacho, Juan, un alma noble, no merecía eso, no merecía irse de esa manera. Juan inhaló despacio, reuniendo fuerzas, su pecho subiendo y bajando con el esfuerzo de contener la emoción, y su voz, aunque baja, salió firme, cargada de una convicción inquebrantable, una resolución inalterable. Cuando vi a ese toro allí, arrinconado, solo, abandonado de ese modo tan vulnerable, hubiera visto fue como si los médicos lo abandonaron, dijeron que no había más que hacer, que debía aceptar su destino, que no había esperanza, pero yo no lo acepté. Creí, luché con todas mis fuerzas, estuve a su lado hasta el final y aún así lo perdí, Raúl, lo perdí de la manera más dolorosa. El silencio cayó pesado de nuevo, un testamento del dolor, la impotencia y la rabia contenida. De alguna forma, no podía permitir que se repitiera. No esta vez, concluyó Juan, su voz teñida de una determinación inquebrantable, una promesa silenciosa. Ambos se quedaron en silencio unos minutos más, sus miradas fijas en Jatobá, recostado bajo la sombra del árbol. La brisa soplaba suave, trayendo el aroma de la tierra caliente y el pasto recién cortado, un bálsamo para sus almas heridas, un consuelo en la presencia compartida. El tiempo, en la quietud serena de la finca, parecía transcurrir a un ritmo diferente, más lento y pausado, marcando el compás de una sanación que trascendía con creces lo meramente físico y se adentraba en el plano del espíritu. Juan apretó la carpeta contra su pecho, sintiendo el peso de los documentos reveladores, el peso de una memoria que, aunque dolorosa, se negaba obstinadamente a desaparecer por completo. Respiró hondo, un suspiro cargado de emoción contenida, y dijo con una voz que, aunque suave y apenas audible, resonaba con una profunda convicción que venía del alma. No sé en qué se convertirá este toro en el futuro. No me importa su valor material, pero aquí, en mi finca, tendrá respeto, cuidado y cariño. Exactamente lo que Cayo, mi hijo amado, merecía.
y no tuvo tiempo de recibir antes de que la vida lo arrancara de mis brazos. Sus palabras se perdieron en el aire, un juramento silencioso que trascendía al animal y se convertía en un legado de amor incondicional y redención, una promesa de que el dolor no sería en vano. Raúl asintió despacio, sus ojos también empañados por las lágrimas que luchaba por contener. La voz negándose a salir, embargada por la emoción que lo ahogaba, por el nudo en la garganta. En ese instante, una conexión inquebrantable se forjó entre los dos hombres, unidos por el recuerdo imborrable de Cayo y la esperanza que Jatobá, el toro rescatado, representaba para ambos un faro de luz en la oscuridad. El toro, como si percibiera la carga emocional del momento, la intensidad del vínculo que se estaba forjando, levantó la cabeza, sus ojos profundos y serenos, mirando en dirección a Juan y Raúl, con una comprensión que parecía trascender la animalidad. Un segundo después, con un gesto de confianza y paz, volvió a cerrar los ojos, tranquilo, seguro, como si supiera que finalmente, después de tanta desventura, había encontrado su lugar en el mundo, un santuario donde la paz, el respeto y el amor incondicional reinaban supremos. Las semanas siguientes fueron testigos de una transformación asombrosa y continua. Jatobá floreció ante los ojos de todos, cada día borrando un rastro más del toro caído. Débil y moribundo que Juan había traído del remate, casi un fantasma. Ya no quedaba ninguna sombra de la desolación que lo había definido, reemplazada por una vitalidad que deslumbraba a cualquiera que lo observara, una energía renovada que emanaba de cada fibra de su ser. Su presencia en la finca se volvía cada vez más imponente, majestuosa, un testimonio viviente de la increíble capacidad de recuperación y la fuerza indomable del espíritu, una prueba de que la esperanza puede resurgir incluso de las cenizas más profundas. Ahora, Jatobá caminaba con una postura firme, el pecho erguido con orgullo, el cuello alto y musculoso, proyectando una imponencia natural y una dignidad que lo distinguían claramente de los demás animales del rebaño. Cuando cruzaba el vasto pasto verde, los otros toros le cedían el paso, un gesto tácito de reconocimiento a su presencia, a su autoridad silenciosa y a la fuerza que emanaba de él. Era respetado, su aura de dignidad era palpable en la finca, incluso entre los peones que antes se habían burlado de su estado deplorable, de su aspecto moribundo. Aquellos que habían reído del toro, que lo habían descartado como inservible, ahora hablaban con orgullo de su recuperación. La historia de Jatobá se convertía en una leyenda local, un relato que se transmitía de boca en boca. El patrón recuperó un animal de linaje. Esto nunca se ha visto por aquí. Es un milagro, comentaban entre sí. El asombro y la admiración en sus voces, una mezcla de incredulidad y respeto por lo que Juan había logrado. La historia de Jatobá, antes un secreto guardado entre unos pocos, comenzaba a circular, trascendiendo los límites de la finca y capturando la imaginación de toda la comunidad circundante. Los comentarios sobre el asombroso rescate de Jatobá, sobre su milagrosa recuperación y su inesperado linaje, empezaron a circular como un reguero de pólvora, primero entre los vecinos curiosos, luego entre otros criadores de la región, y pronto mucho más allá. La historia de un desconocido, un toro encontrado en estado terminal, al borde de la muerte, que resultó ser un animal puro de una de las razas más valoradas y raras, se extendía con una velocidad sorprendente. Lo más impresionante, sin duda alguna, era su completa recuperación, su vigor renovado, el que poseía ahora la vitalidad y la energía de un joven reproductor en su mejor momento, un verdadero milagro para la vista de muchos. Algunos, escépticos por naturaleza, no lo creían, pensando que era
Solo un rumor exagerado o una historia inventada para llamar la atención, mientras que otros, movidos por una profunda curiosidad, pedían verlo con sus propios ojos, la urgencia impulsándolos a la finca de Juan, deseosos de ser testigos de semejante prodigio. La atmósfera de la región se llenó de expectación. Todos querían ser testigos de este prodigio viviente, de esta historia que desafiaba todas las expectativas y redefinía lo que era posible en el mundo de la ganadería y quizás en la vida misma. Juan, sin embargo, mantuvo al animal en casa, en la seguridad de su finca, rechazando firmemente todas las ofertas que comenzaron a llegar sin cesar, algunas de ellas con cifras desorbitadas, promesas de un futuro brillante y lucrativo para Jatobá en otros criaderos de prestigio. Una de las ofertas más destacadas provino de lejos, traída por un criador importante de otra región, acompañado de un técnico en genética animal, quienes hablaron de cifras tan altas que a cualquiera le habrían hecho dudar, y aseguraron que Jatobá estaría bien cuidado, casi como un miembro de su propia familia, un animal de reyes. Pero la respuesta de Juan fue siempre la misma, concisa, amable, pero inquebrantable. Jatobá no está en venta. Él tiene historia aquí, en esta tierra, y yo también. Su lugar es conmigo. Los hombres insistieron. Intentaron convencerlo con argumentos de prestigio, de genética superior, de reconocimiento mundial, argumentos que para Juan carecían de valor alguno frente al vínculo profundo e inquebrantable que había forjado con el toro, un lazo de amor y lealtad. Juan agradeció con educación, sirvió café caliente y los acompañó hasta la portera de la finca. Su decisión inquebrantable, su compromiso con Jatobá sellado para siempre en lo más profundo de su corazón. La escena se convirtió en un testimonio elocuente de la lealtad, la integridad y el valor de un vínculo más allá de lo material, un amor que superaba cualquier fortuna. Esa tarde, bajo la sombra protectora del galpón, donde el aire era más fresco y se sentía el murmullo de la vida rural, Raúl apareció de nuevo, su presencia marcando un nuevo y significativo capítulo en la extraordinaria historia de Jatobá. Traía periódicos doblados bajo el brazo, sus páginas amarillentas revelando el paso del tiempo, y una sonrisa discreta en el rostro, una mezcla de orgullo y satisfacción que no pudo disimular. «Mira esto, Juan», dijo, entregando las páginas a Juan, quien las tomó con curiosidad, extraña sensación de anticipación. En medio del diario, un reportaje en la sección de noticias rurales llamaba poderosamente la atención. Toro es rescatado del abandono y resulta de linaje raro. La historia que conmovió a los criadores de todo el país. Había una foto de Jatobá en la portada, majestuoso y de pie, con el fondo del pasto verde intenso y la cerca de alambre, una imagen que irradiaba vitalidad, fortaleza y una dignidad recuperada. La foto, al parecer, había sido tomada por un visitante semanas atrás, sin que Juan lo notara, una prueba irrefutable de que la historia de Jatobá ya había trascendido las fronteras de la finca y se había convertido en un fenómeno mediático. La atmósfera se cargó de una emoción contenida, un reconocimiento público de la extraordinaria recuperación del toro, un testimonio de su resurgimiento. Está circulando en todos los grupos de WhatsApp y redes sociales de criadores, comentó Raúl, su voz teñida de asombro genuino por la magnitud del impacto. Incluso gente de fuera del país ha comentado, Juan, se ha vuelto viral, es increíble. La magnitud de la noticia era innegable. La historia de Jatobá se había convertido en un fenómeno viral global, tocando corazones en lugares inesperados y lejanos. Juan leyó todo el reportaje, sus ojos recorriendo cada palabra, cada frase, absorbiendo la información con una quietud serena,
una calma que contrastaba con el revuelo mediático. No dijo nada, solo dobló el papel con cuidado y lo guardó, como si atesorara un objeto preciado, un recuerdo invaluable de un tiempo y una historia que le pertenecían solo a él. Luego levantó la mirada hacia Raúl, una comprensión silenciosa, una complicidad en sus ojos. «Todo esto es bonito, Raúl», dijo Juan, su voz tranquila y mesurada. «Pero no es por eso que él está aquí en mi finca. Su valor para mí no está en los titulares». La frase resonó con la verdad, una reafirmación de los valores profundos que habían guiado a Juan desde el principio, desde el momento en que decidió salvar al toro. «Lo sé, Juan, lo sé perfectamente», respondió Raúl, su voz suave, cargada de respeto y comprensión. «Pero es justo, después de todo, que se le reconozca. Se lo merece. Tú te lo mereces». Jatobá pastaba tranquilo, ajeno por completo al revuelo que su historia había causado en el mundo exterior, rodeado de un silencio que Juan valoraba por encima de cualquier fama o reconocimiento. A veces, Juan se quedaba observándolo por largos minutos, como si aún no pudiera creer la magnitud de la transformación que se había operado en el animal, el milagro ante sus ojos. El toro, sintiendo su presencia cercana, se acercaba con confianza, aceptaba el contacto de la mano de Juan, incluso apoyaba su cabeza contra su hombro. Un gesto de confianza y afecto que trascendía las barreras de la especie. Un vínculo inquebrantable forjado en la adversidad y la compasión. Era una conexión muda, pero llena de significado. Un lazo inquebrantable que se fortalecía con cada instante de paz compartida. La atmósfera del potrero se impregnó de una paz profunda, un santuario donde el tiempo parecía detenerse, y el vínculo entre el hombre y el animal se fortalecía con cada gesto, con cada mirada, con cada respiro. En los días siguientes, las visitas a la finca de Juan se volvieron constantes, una procesión incesante de curiosos que llegaban de todas partes. Familias enteras, con niños asombrados y emocionados, estudiantes de veterinaria, ávidos de conocimiento y de ver con sus propios ojos el milagro de Jatobá, y simples curiosos, todos venían, impulsados por la noticia que había llegado a sus oídos y que se había extendido como un reguero de pólvora. Muchos venían por la notoriedad de la historia, por el morbo de ver un animal tan famoso, otros por simple curiosidad, deseando ver con sus propios ojos al toro legendario del que tanto se hablaba. Juan, con una paciencia admirable y una humildad genuina, siempre los recibía, les mostraba a Jatobá con orgullo y les contaba la historia desde el principio, pero siempre con una sencillez desprovista de vanidad o autobombo, restando importancia a su propio papel. Lo que lo salvó fue tiempo, mucha comida, dedicación y un poco de fe. La fe mueve montañas, ya sabes, decía, atribuyendo el mérito a factores humildes y universales, sin buscar el reconocimiento personal o la fama. Y un corazón terco, añadía Juan, una sonrisa apenas perceptible, casi un destello, curvando sus labios. Es tanto el de él mío, como ambos somos testarudos para la vida. En cada relato, Juan no solo compartía la historia de Jatobá, sino también un fragmento de su propia alma, de su resiliencia y su fe inquebrantable en la vida y en el poder del amor. La atmósfera en la finca se convirtió en un lugar de aprendizaje y reflexión, donde la historia de un toro abandonado y desahuciado se transformó en un símbolo poderoso de esperanza y perseverancia, un recordatorio de que los milagros pueden ocurrir en los lugares más inesperados. Los visitantes, conmovidos por la sencillez y la profundidad del relato de Juan, se marchaban con una nueva perspectiva sobre la vida, inspirados por la capacidad de redención y la fuerza del espíritu, tanto en los animales
como en los seres humanos. La historia de Jatobá, contada con la autenticidad de Juan, se convirtió en una leyenda que se grababa en los corazones de quienes la escuchaban. Una tarde de cielo nublado, con la brisa fresca y suave acariciando los vastos campos de la finca, llevando consigo el aroma de la tierra húmeda y la hierba recién cortada, Jatobá se acercó despacio y con pasos firmes a Juan, quien descansaba apoyado en el tronco robusto de un árbol centenario, inmerso en la quietud profunda del paisaje, sus ojos cerrados. Sin prisa, con una mansedumbre sorprendente para un animal de su tamaño, el toro apoyó su cabeza imponente en el hombro de Juan, un gesto de confianza y afecto que hablaba más que 1000 palabras pronunciadas, un acto de amor puro y desinteresado. Juan no se movió, simplemente se quedó allí, recibiendo ese gesto manso y adorador, sintiendo el calor del cuerpo del animal y el peso de su cabeza. Una conexión profunda que trascendía la comunicación verbal y se manifestaba en el plano del alma. Era como un abrazo silencioso, el abrazo de quien no habla con palabras, pero lo siente todo con una intensidad inusitada. Un intercambio de almas que se reconocían mutuamente en la quietud y la serenidad del momento. Un lazo, inquebrantable, forjado en el tiempo y la adversidad compartida. La atmósfera se cargó de una emoción indescriptible, un momento de comunión donde el tiempo parecía detenerse, y solo existía la profunda conexión entre el hombre y el animal. Dos seres que se habían encontrado en el camino de la vida y se habían sanado mutuamente. En ese instante de profunda e íntima conexión, Juan supo, con una certeza inquebrantable que le llegó desde lo más profundo de su ser, que había hecho lo correcto al salvar a Jatobá. Porque a veces el acto de salvar una vida no es solo levantar un cuerpo caído y maltratado, no es solo proporcionar alimento y medicinas, es mucho más que eso, trasciende lo físico. Es creer cuando nadie más cree, cuando la desesperanza se cierne sobre el horizonte como una densa niebla y la razón pragmática dicta el abandono, el descarte, la rendición. Es cuidar con ternura y dedicación cuando nadie más se interesa, cuando el mundo ya ha dictado su sentencia de descarte y ha dado la espalda al ser sufriente. Es luchar con todas las fuerzas, incluso sin garantías de éxito, cuando las probabilidades están completamente en contra y el camino hacia la recuperación parece inescrutable, lleno de obstáculos insalvables. La revelación que experimentó Juan era una verdad universal y atemporal, un eco resonante de la compasión, la fe y la perseverancia que tienen el poder transformador de cambiar vidas, no solo la del ser salvado, sino también la del Salvador, en un ciclo de redención mutua. En el fondo, más allá de su imponente físico y su valioso linaje, Jatobá no era solo un toro. Era la memoria viviente de un dolor profundo que había sido sanado, un símbolo palpable de la resiliencia del espíritu humano y animal. Era la respuesta anhelada que la vida le dio a Juan después de tanto silencio, después de tanta pérdida, después de tanto sufrimiento por la ausencia de su hijo. Era un bálsamo reconfortante para un alma herida que había encontrado consuelo y un nuevo propósito en la redención de otro ser, en la reconstrucción de una vida que parecía perdida. La historia de Jatobá se convirtió en un testamento elocuente de la capacidad de superar la adversidad más abrumadora, de encontrar luz en la oscuridad más profunda, de transformar la desesperanza más acuciante en una esperanza vibrante y tangible. Era un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros y desoladores, la compasión genuina y la fe inquebrantable pueden obrar milagros que trascienden la comprensión, no solo en el cuerpo físico, sino también en el espíritu, elevándolo por encima de las circunstancias. La narrativa de la historia de Jatobá se tornó profundamente reflexiva en este punto.
invitando a la audiencia a una introspección profunda, a una mirada hacia su propia humanidad. ¿Cuántas veces hemos pasado junto a alguien caído, débil, roto por la vida, y pensamos con superficialidad que ya no valía nada, que no tenía remedio? Se preguntó la voz del narrador. Una pregunta retórica que resonó con la experiencia humana universal de juzgar y descartar. ¿Cuántas historias de valor y potencial fueron enterradas antes de tener la oportunidad de ser contadas, solo porque no brillaban por fuera, solo porque su exterior estaba dañado o no cumplía con nuestras expectativas superficiales? La metáfora de Jatobá como un ser que, aunque ignorado, descartado y casi sin vida, guardaba un secreto sorprendente, un valor intrínseco que desafiaba las apariencias, se hizo dolorosamente evidente. Fue vendido como desecho, su incalculable valor intrínseco, ignorado por aquellos que solo veían su exterior dañado, su fragilidad aparente. La escena era un poderoso recordatorio de la tendencia humana a juzgar por las apariencias, a descartar aquello que no cumple con los estándares superficiales de valor, de lo bello, de lo perfecto, sin mirar más allá de la superficie. Pero bastó una oportunidad, continuó la voz del narrador, su tono cargado de un significado profundo y esperanzador. Bastó que alguien lo mirara con el corazón, con empatía y compasión, y no con la prisa y la indiferencia que caracterizan a la vida moderna. La esencia misma de la historia de Jatobá se condensó en estas palabras, un testimonio elocuente de la transformación milagrosa que puede surgir de un simple pero profundo acto de compasión y fe incondicional. ¿Cuántas vidas crees que podrían cambiar drásticamente si recibieran solo eso, una simple oportunidad? La pregunta resonó en el aire, un desafío directo a la audiencia a reflexionar sobre su propia capacidad de impactar positivamente en la vida de otros, de ser agentes de cambio y esperanza. La historia de Jatobá, con su deslumbrante y asombrosa transformación, se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio poderoso de que cada vida, sin excepción, tiene un valor intrínseco e incalculable, y que a veces solo se necesita una oportunidad y un corazón abierto para que ese valor se revele en todo su esplendor, cambiando el destino para siempre. La voz del narrador, con un tono inspirador y profundamente emotivo, casi suplicante, invitó a la audiencia a la acción, a trascender la mera escucha pasiva y convertirse en parte activa de esta historia que conmovía corazones. Si esta historia te tocó de alguna manera, si resonó en lo más profundo de tu ser, por favor, deja tu like, esa pequeña señal de aprecio que significa tanto. Y lo más importante, suscríbete al canal para no perderte ninguna de las próximas historias, ninguna de las narrativas de esperanza y superación que están por venir. La petición, aunque simple en su formulación, buscaba fomentar la participación activa y la creación de una comunidad de personas que valoraran las historias de esperanza, resiliencia y superación. Era un llamado a la conexión, a la construcción de un espacio virtual donde las narrativas inspiradoras pudieran ser compartidas, apreciadas y multiplicadas, llegando a más y más almas sedientas de luz. La atmósfera, teñida de un sentimiento de comunidad y propósito compartido, invitaba a la audiencia a ser parte de algo más grande, a unirse a una causa que trascendía el mero entretenimiento y se adentraba en el ámbito de la inspiración colectiva, del cambio positivo. Y por favor, te lo ruego, compártela con alguien que necesite creer en los nuevos comienzos, con alguien que esté pasando por un momento oscuro y necesite un rayo de esperanza. Continuó la voz del narrador, enfatizando la importancia crucial de la difusión de este mensaje. La historia de Jatobá no era solo un relato de un toro, era un mensaje universal de esperanza,
de resiliencia inquebrantable y del poder de la segunda oportunidad, un recordatorio de que siempre, incluso cuando todo parece perdido y sin remedio, hay una oportunidad para un nuevo comienzo, para un renacer. La invitación a compartir la historia se convirtió en un acto de altruismo, una forma tangible de extender la luz y la inspiración a aquellos que pudieran estar pasando por momentos difíciles, a aquellos que se sintieran perdidos o sin esperanzas. La narrativa, con su mensaje de optimismo, su fuerza intrínseca, buscaba tocar los corazones y las mentes de la audiencia, sembrando semillas de esperanza en cada oyente, en cada alma que se permitiera ser conmovida por la historia de Jatobá y Juan. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo, desde qué rincón del planeta estás escuchando esta historia ahora mismo? Me encantará saber hasta dónde está llegando la historia de Jatobá, hasta dónde está resonando su mensaje de esperanza. Concluyó la voz, cerrando el círculo de la interacción y la conexión. La invitación a compartir su ubicación geográfica no solo buscaba la conexión personal y el sentido de comunidad, sino también el reconocimiento de la universalidad de la historia de Jatobá, su capacidad para trascender fronteras. La idea de que una historia tan particular, tan anclada en un pequeño rincón del campo, pudiera resonar en diferentes países, en distintas culturas, en los rincones más remotos del mundo, era un testimonio innegable de su poder intrínseco, de su capacidad para trascender barreras culturales y geográficas, tocando fibras sensibles en la humanidad. La atmósfera de la narración, que había comenzado con la desolación y la oscuridad de un toro moribundo, culminaba con un mensaje de esperanza, de conexión global y de la inquebrantable creencia en la capacidad de la vida para renacer. La historia de Jatobá, tejida con hilos de dolor, compasión incondicional y redención milagrosa, encontró su eco en el corazón de innumerables personas, resonando en sus almas con una fuerza inusitada. Desde la oscuridad más profunda del abandono y la desesperación hasta el brillo fulgurante de la fama y la admiración, el toro se convirtió en un símbolo viviente y palpable de la capacidad de recuperación, de la fuerza del espíritu para superar las adversidades más crueles. Su linaje, antes oculto y olvidado, fue revelado, confirmando su valor intrínseco y elevándolo a un estatus de leyenda, un prodigio genético. Sin embargo, para Juan, su verdadero valor no residía en su genética superior, en su pedigrí, ni en su creciente notoriedad y fama, sino en el profundo lazo que había forjado con el animal, un lazo que trascendía la razón, el materialismo y las convenciones, y se anclaba firmemente en el amor incondicional, la lealtad y la esperanza. La atmósfera de la narrativa, que había evolucionado de la tristeza y la desesperación a la esperanza más radiante, culminaba con un sentido de propósito y realización profunda, tanto para el hombre como para el animal, en una simbiosis perfecta de almas. En cada compartir, en cada comentario, en cada like, la historia de Jatobá no solo se expandía geográficamente, sino que se enraizaba más profundamente en la conciencia colectiva. Se convertía en un faro, un recordatorio constante de que la compasión, por pequeña que parezca, tiene el poder de encender una luz en la más densa oscuridad. Las personas se sentían identificadas con la lucha del toro, con la persistencia de Juan, encontrando en su relato un eco de sus propias batallas y esperanzas. La conexión que se formaba entre la historia y su audiencia trascendía el mero entretenimiento. Era una invitación a la reflexión, a la empatía, a la acción. Jatobá, el toro que una vez fue un descarte, era ahora un embajador silencioso de la resiliencia y el poder, transformador de un acto de amor incondicional,
un verdadero milagro viviente que inspiraba a millones de personas alrededor del mundo, uniendo corazones en un mismo propósito de esperanza. El incesante desfile de visitantes continuó, con sus cámaras y sus murmullos de asombro, pero para Juan, el significado de Jatobá se mantuvo inalterable, más allá de la fama repentina y la admiración masiva. La conexión entre ellos era un susurro silencioso en la brisa cálida del campo, un intercambio de almas que se habían encontrado en la adversidad más profunda y habían florecido juntas, en una simbiosis perfecta de amor y redención. La terquedad de Juan, un rasgo de su personalidad que algunos, en su superficialidad, habían criticado o incluso burlado, se reveló finalmente como la fuerza impulsora y vital de la transformación milagrosa de Jatobá. Era esa misma terquedad, esa negativa obstinada a rendirse ante la adversidad, la que había encendido la chispa de la esperanza en el toro, moribundo casi sin vida, y la que había sanado las heridas invisibles, pero profundas, en el corazón desgarrado de Juan. La atmósfera de la finca, impregnada de la historia legendaria de Jatobá, se convirtió en un testimonio viviente y conmovedor de que la verdadera riqueza no reside en lo material, en las posesiones o en la fama, sino en la capacidad inquebrantable de amar, de creer y de perseverar, incluso cuando nadie más lo hace, cuando el mundo te da la espalda y la desesperanza es el único horizonte visible. Juan, al mirar a Jatobá, no solo veía un toro de linaje puro, un animal recuperado, sino el reflejo vívido de su propio dolor sanado, de la promesa inquebrantable y sagrada que le había hecho a Cayo, su hijo amado, una promesa cumplida a pesar de todo. Cada paso firme de Jatobá, cada mirada serena y profunda que el toro le dirigía, era un recordatorio constante de la vida que Juan había luchado con todas sus fuerzas por preservar, una vida que ahora irradiaba propósito, dignidad y una fuerza renovada, un testimonio de que el amor puede vencerlo todo. La historia de Jatobá, que comenzó con un simple pero profundo acto de piedad y compasión en una subasta polvorienta, se había convertido en un relato épico de resiliencia, fe inquebrantable y el poder transformador de la compasión humana, un verdadero cuento de hadas de la vida real. Era una historia que se seguiría contando, no solo en periódicos y redes sociales, sino en los corazones y las mentes de aquellos que habían sido tocados por su mensaje, un mensaje eterno de que incluso lo más descartado, lo más olvidado, puede ser lo más valioso, lo más extraordinario, si se le da una oportunidad y se le mira con el corazón. Y así, en la quietud profunda de la finca, bajo el cielo cambiante que presenciaba el paso de las estaciones, la historia de Juan y Jatobá se convirtió en un legado, una leyenda viva que trascendería el tiempo, un testimonio inquebrantable de que la verdadera sanación no solo cura el cuerpo físico, las heridas visibles, sino que también libera y eleva el espíritu, permitiéndole volar libre y sin ataduras. La conexión entre ellos, una mudez elocuente que hablaba volúmenes sin palabras, se mantuvo como el corazón palpitante de su existencia compartida, un faro de esperanza en un mundo a menudo ciego al valor oculto, a la belleza que reside en lo imperfecto, en lo roto. Jatobá, el toro majestuoso que había sido rescatado de las garras de la muerte, se erigía imponente, no solo como un animal de linaje puro y un prodigio genético, sino como un recordatorio viviente, una encarnación de que la compasión incondicional y la perseverancia incansable pueden transformar la desolación más profunda en una obra de arte, un milagro que se despliega con cada amanecer, con cada nuevo día, con cada nuevo comienzo, un símbolo eterno de la fuerza imparable del espíritu.